El silencio era tan profundo que cada segundo parecía gritar. El reloj digital, iluminando en rojo la penumbra del cuarto, marcaba con precisión mortal 2:59. Un minuto después, el sonido seco del cambio anunció el momento exacto que muchos temen, pero pocos reconocen haber vivido. Eran las 3 de la madrugada. La puerta del pasillo, cerrada desde hacía horas, comenzó a moverse lentamente, con un crujido que no se parecía al de la madera. Era un sonido hueco, como si viniera de un lugar más allá de esas paredes. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a humedad antigua, como si alguien hubiera abierto una tumba. El protagonista, inmóvil, no podía apartar la vista del marco oscuro que empezaba a abrirse solo. Primero fue apenas una rendija, luego la puerta cedió por completo, revelando nada más que una negrura imposible. No era oscuridad común, era un vacío que parecía absorber la poca luz del reloj, tragándola con violencia. Y en ese silencio sofocante, un susurro quebró el aire. No venía del pasillo, venía desde dentro de la habitación. Pronunció su nombre con una claridad imposible. El corazón golpeaba con una fuerza descontrolada. No era sueño, no era imaginación. Algo estaba allí, esperando. La temperatura descendió de golpe y el vidrio de la ventana se empañó con un aliento invisible. El reloj marcaba 3:0 exactas y la sensación era tan clara como aterradora. El portal estaba abierto. Quiso retroceder, quiso gritar, pero la voz volvió a sonar, más cerca, más fuerte. Una presencia cruzó el umbral, invisible pero tangible, como si cada sombra del cuarto se hubiera unido en una figura que observaba con paciencia. No había escapatoria, porque lo que había entrado no pertenecía a este mundo. Esa fue la primera noche en que comprendió el precio de despertar a esa hora maldita. Desde entonces, su vida nunca volvió a ser la misma, porque lo que vio, o más bien lo que lo vio a él, sigue aquí, aguardando cada madrugada, esperando ese instante exacto en que el reloj marca las 3. Y es en este punto donde la historia comienza, las 3 de la madrugada. Para algunos es solo una hora más, el momento en que el sueño es más profundo y el mundo exterior parece callar. Pero para otros es el instante más peligroso de la noche, un punto en el tiempo donde los límites que separan lo visible de lo invisible se debilitan y se abren grietas que jamás deberían abrirse. Esa hora tiene una reputación oscura, nacida de relatos, mitos y experiencias que se repiten una y otra vez en diferentes partes del mundo. En la tradición cristiana se le conoce como la hora del demonio, un período en el que los espíritus malignos ejercen con mayor fuerza su influencia. Se dice que a esa hora los demonios intentan burlarse del sacrificio de Cristo, ocurrido a las 3 de la tarde, convirtiendo la madrugada en un espejo retorcido de lo sagrado. No es coincidencia que innumerables exorcismos documentados a lo largo de los siglos alcancen su punto más violento entre las 2 y las 4, siempre con el mismo patrón. Los ataques más agresivos suceden exactamente a las 3. Los sacerdotes lo describen como un momento en que las oraciones se hacen más difíciles, donde la fe es puesta a prueba y las voces que responden desde la oscuridad parecen multiplicarse. Sin embargo, lo inquietante es que este miedo no pertenece solo al mundo cristiano. En culturas sin contacto entre sí también aparece la misma advertencia. Los antiguos mayas hablaban del tiempo hueco, la franja de la noche en que el sol oculto atravesaba el inframundo. Creían que los sueños de los vivos eran entonces vulnerables, porque las almas que transitaban por el Xibalbá podían cruzar de un plano a otro. En las tierras celtas, los druidas hablaban de la grieta nocturna, un resquicio en la realidad que permitía a los espíritus caminar libremente entre las aldeas. Los campesinos sabían que, si escuchaban pasos a esa hora, debían permanecer en silencio y no abrir la puerta, porque no siempre era un vecino quien llamaba. En Japón,
Durante el período Edo, los monjes registraban fenómenos similares en sus diarios. Decían que a las 3 de la madrugada el aire se volvía más espeso y las sombras se multiplicaban. Algunos lo llamaban Sambyakun, una etapa en que los demonios conocidos como yokai podían cruzar sin obstáculos al mundo humano. En las aldeas se encendían lámparas rojas para alejar a los espíritus, pero muchas familias aseguraban que aún así escuchaban voces en los pasillos y golpes en las paredes. Lo más perturbador es que, sin importar la geografía o la creencia, todas esas culturas coincidían en una misma idea. Hay un momento de la noche en que la realidad deja de ser sólida, un instante en que la frontera se vuelve delgada y lo imposible se hace posible. Es como si la realidad se agrietara, permitiendo que algo cruce desde un lugar que no comprendemos. Los testimonios modernos refuerzan esta sospecha. Personas que jamás habían oído hablar de estos mitos aseguran haber despertado exactamente a las 3 con el mismo patrón. Relojes detenidos, voces que pronuncian su nombre, olores a tierra húmeda, a flores marchitas o a cuerpos en descomposición. Algunos hablan de ver figuras al pie de la cama, sombras inmóviles que los observan sin moverse. Otros describen la presión en el pecho, como si alguien invisible se sentara sobre ellos, impidiéndoles respirar. La ciencia lo llama parálisis del sueño, pero quienes lo han vivido juran que no era un simple trastorno, porque la sensación no terminó al despertar, sino que los persiguió después, marcándolos con una cicatriz invisible. En archivos olvidados, ocultistas y religiosos recopilaron estos patrones. Manuscritos prohibidos hablan de puertas que se abren a las 3, de rituales que solo funcionan a esa hora y de advertencias que hielan la sangre. Frases repetidas con desesperación. Si escuchas que llaman tu nombre a las 3, no respondas, porque quien te llama no es de este mundo. O también, si despiertas a las 3 y ves sombras en el pasillo, no intentes seguirlas, porque esas sombras no regresan solas. La ciencia intentó dar su explicación. Afirma que entre las 2 y las 4 de la madrugada el cuerpo está en su punto más frágil. La temperatura desciende, la presión arterial baja, el cerebro entra en fases más profundas del sueño y puede generar ilusiones. Todo esto suena razonable, hasta que uno se pregunta por qué, en lugares tan distintos del mundo y en épocas tan alejadas entre sí, la misma hora fue señalada como peligrosa. ¿Cómo explicar que culturas que nunca tuvieron contacto llegaran a la misma conclusión? ¿Por qué los testimonios más aterradores siempre coinciden en ese preciso instante del reloj? Hay quienes sostienen que a las 3 de la madrugada se abre un portal oculto. No es visible a los ojos, pero se percibe en el ambiente. El aire se enfría, los relojes se detienen, los animales despiertan inquietos. Ese portal no conduce a un lugar físico, sino a un espacio intermedio, donde habitan presencias que no deberían cruzar, y cuando lo hacen, no siempre regresan solas. Lo que estás por escuchar es un relato que nace de esa tradición oscura, pero también de experiencias que no dejan dudas en quienes las vivieron. Una historia completa, narrada por alguien que jamás pensó enfrentarse a lo imposible. Y como todo lo que ocurre a las 3 de la madrugada, lo que empezó como una noche común se convirtió en una marca que lo acompañaría para siempre. Él nunca creyó en supersticiones. Para él, las historias de las 3 de la madrugada eran exageraciones contadas para asustar a los ingenuos. Trabajaba como guardia nocturno en un viejo edificio de oficinas, un lugar que durante el día rebosaba de movimiento, pero que en la madrugada se transformaba en un laberinto vacío y silencioso. Esa noche, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. Desde el inicio de su turno notó un peso extraño, como si las paredes mismas observaran cada paso que daba. El reloj de pulsera marcaba con precisión 2:45.
Caminaba por el pasillo principal cuando escuchó un ruido lejano, metálico, parecido a un archivador que se cerraba con violencia. Corrió a verificar, pero todas las oficinas estaban vacías, cerradas con llave. Intentó convencerse de que era solo el eco de algún objeto que se había caído, aunque nada parecía fuera de lugar. Al volver a su puesto, la sensación de incomodidad se intensificó. El aire se volvió más frío y el zumbido eléctrico de las luces comenzó a fluctuar. A las 2:59, el silencio se hizo tan espeso que podía escucharse el latido de su propio corazón. Miró el reloj otra vez. El cambio al número 300 sonó como un golpe seco dentro de su cabeza. En ese instante, la puerta que llevaba al sótano se abrió lentamente con un chirrido que heló su sangre. Nadie tenía acceso a esa puerta durante la noche, excepto él. Tragó saliva, se armó de valor y se acercó, convencido de que la cerradura había fallado. Pero cuando miró hacia la escalera descendente, la oscuridad parecía más densa que nunca, como si lo invitara a bajar. Decidió regresar a su puesto, pero algo lo detuvo, un susurro. Al principio fue apenas un murmullo, luego se volvió nítido. Lo llamaban por su nombre, con una voz quebrada, como si viniera desde el fondo del sótano. Se congeló. Nadie conocía su turno esa noche, nadie sabía que estaba allí. El corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. La voz volvió a sonar, más fuerte, más cerca. Baja. El aire se volvió gélido. Su respiración formaba nubes en la penumbra y de pronto notó que el reloj de pulsera había dejado de avanzar. Las manecillas estaban detenidas en las 3:00. El tiempo parecía suspendido, como si todo el edificio hubiera quedado atrapado en un instante eterno. Intentó encender la linterna, pero la luz parpadeaba débilmente, incapaz de atravesar la negrura. Dio un paso hacia atrás, temblando cuando escuchó el sonido de pasos que subían lentamente por la escalera. No eran apresurados ni torpes, eran firmes, seguros, como si alguien ascendiera con calma hacia él. Cada peldaño rechinaba con un eco imposible. El guardia apuntó la linterna hacia la abertura, esperando ver a alguien, pero no había nada. Los pasos seguían, cada vez más cerca, hasta que el ruido llegó al último escalón. La linterna tembló en su mano, pero lo único que iluminó fue un vacío absoluto. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta, y ésta se cerró de golpe. El ruido resonó en todo el pasillo, haciéndolo retroceder hasta chocar con la pared. Su respiración estaba fuera de control. La linterna cayó al suelo y rodó varios metros hasta apagarse. Se quedó en la oscuridad total, escuchando cómo el aire alrededor se cargaba de un murmullo constante, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no entendía. Cerró los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, que fuera un sueño. Pero entonces sintió algo imposible, una mano fría apoyada sobre su hombro. Abrió los ojos de golpe, y aunque no había nadie visible, la presión era real, firme, helada. Su cuerpo reaccionó por instinto y corrió sin mirar atrás. Atravesó los pasillos, tropezando con sillas y archivadores, hasta llegar a la oficina de seguridad. Cerró la puerta con violencia, apoyando todo su peso contra ella. El reloj aún marcaba las 3:00. No se movía. El tiempo seguía detenido. Afuera, en el pasillo, el murmullo se transformó en un golpe seco, repetido, como si algo invisible intentara derribar la puerta. Y en ese instante comprendió que lo que había sentido no era producto de su mente cansada. Había abierto, sin quererlo, la primera rendija de un portal que no debía cruzarse. Ese fue apenas el inicio de su descenso al horror. Esa noche parecía interminable. El guardia permaneció encerrado en la sala de seguridad,
con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Afuera, los golpes contra la puerta no cesaban. Eran secos, metódicos, como si una criatura invisible midiera cada impacto con precisión matemática. A veces el silencio regresaba por unos segundos, pero apenas él respiraba aliviado, un nuevo estruendo sacudía la madera, recordándole que lo que estaba allí afuera no se había ido. La luz de emergencia titilaba en el techo, proyectando sombras que se alargaban como tentáculos sobre las paredes. Intentó comunicarse con alguien por la radio, pero solo escuchó un ruido estático intermitente. A ratos, entre el chisporroteo, se colaba una voz lejana, tan deformada que no parecía humana. Murmuraba palabras incomprensibles, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Intentó convencerse de que era interferencia, pero el tono era demasiado claro, demasiado intencional. Al mirar su reloj, descubrió con horror que seguía detenido en las 3:00. Pasaban los minutos, pero las manecillas no se movían. El tiempo se había congelado en ese instante maldito. El aire dentro de la sala comenzó a enfriarse de forma antinatural. Su aliento se volvía visible y sus manos temblaban como si estuviera en medio de una tormenta invernal, aunque era pleno verano. Entonces, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad fue absoluta, tan densa que parecía tangible. Y en medio de esa negrura, escuchó un sonido imposible de confundir, pasos dentro de la misma habitación. No venían del pasillo, estaban con él. Encendió la linterna desesperadamente y el haz de luz iluminó las paredes desnudas. No había nadie, pero los pasos continuaban, rodeándolo, acercándose cada vez más. De pronto, la radio emitió un estallido y una voz surgió nítida, como si alguien hablara directamente a su oído. Era la misma voz que lo había llamado desde el sótano. Esta vez no pedía que bajara. Solo dijo 3 palabras que lo paralizaron. «Ya estoy aquí». La linterna parpadeó con violencia y se apagó. El guardia se quedó en la oscuridad total, escuchando su propio corazón, hasta que sintió un roce helado en la nuca, como si alguien respirara detrás de él. El instinto lo obligó a salir corriendo. Abrió la puerta de la sala y se lanzó al pasillo, pero el edificio ya no era el mismo. Las luces de emergencia se habían extinguido y los corredores se habían transformado en túneles interminables, más largos de lo que recordaba. Corrió sin dirección, tropezando, mientras el eco de pasos invisibles lo perseguía a pocos metros de distancia. Intentó llegar a la salida principal, pero cuando giró la manija, la puerta no se movió. Estaba sellada, como si nunca hubiera sido una salida. El pánico lo consumía. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pero la madera permanecía intacta. Entonces escuchó un ruido que provenía del techo. Miró hacia arriba y vio como una de las rejillas de ventilación comenzaba a temblar. Algo se arrastraba dentro de los ductos. Los golpes metálicos se acercaban, avanzando como un animal enorme que buscaba la forma de salir. El guardia retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la rejilla. Y entonces, un brazo delgado, imposible, salió disparado de entre las sombras del conducto. No era humano. Los dedos eran demasiado largos, con articulaciones retorcidas como huesos al descubierto. Retrocedió gritando, mientras la cosa intentaba arrastrarse hacia afuera. La piel del brazo parecía cubierta de ceniza, y al rozar la pared, dejó marcas oscuras como quemaduras. El guardia corrió hacia las escaleras de emergencia, convencido de que si no escapaba en ese momento, no viviría para contarlo. Bajó los peldaños a toda velocidad, pero cada piso parecía repetirse. Descendía y sin importar cuánto corriera, siempre volvía a pasar frente a la misma puerta marcada con el número 3. Era un ciclo interminable, como si el edificio hubiera quedado atrapado en un bucle infernal. El murmullo de voces volvió, esta vez más fuerte, más claro. No eran susurros, era un coro que lo rodeaba por completo, cantando en un idioma desconocido. El eco reverberaba en las paredes, en su cabeza, en su pecho.
Cada palabra lo hacía sentir más débil, como si algo invisible drenara su energía. Al llegar al fondo de las escaleras, finalmente se encontró frente a otra puerta. Estaba entreabierta y de su interior emanaba un resplandor rojizo. El corazón le gritaba que no la cruzara, que nada bueno lo esperaba allí. Pero una fuerza extraña lo empujaba hacia adelante. Cada paso que daba lo hacía sentir más pesado, como si el aire se espesara. Empujó la puerta y lo que vio lo dejó paralizado. No era un sótano común. Frente a él se abría un corredor imposible, cubierto de símbolos antiguos grabados en las paredes, símbolos que parecían moverse bajo la luz rojiza. El suelo estaba húmedo, como si acabara de llover dentro de aquel pasadizo. Y al fondo, en la oscuridad, dos ojos brillaban con intensidad, observándolo sin parpadear. La puerta se cerró detrás de él con un estruendo que sacudió el pasillo. Y en ese momento comprendió que había cruzado por completo. Ya no estaba en el edificio, estaba dentro del portal oculto. El guardia no lo sabía aún, pero no era el único que había enfrentado esa hora maldita. A lo largo de los años, distintos testigos en lugares y circunstancias diferentes describieron experiencias inquietantemente similares. Sus voces se convierten en piezas de un mismo rompecabezas, señales de que lo que ocurre a las 3 de la madrugada no es un mito aislado, sino un fenómeno colectivo. El primero en hablar fue un camionero que conducía de noche por una carretera secundaria en las afueras de Oaxaca. Era un hombre acostumbrado a la soledad de las rutas nocturnas, alguien que no temía al silencio ni a la oscuridad. Sin embargo, aquella madrugada, mientras avanzaba por un tramo desierto, vio una figura en medio del camino. Al principio pensó que era un peatón perdido, pero al acercarse notó algo extraño. La persona no se movía, no pedía ayuda. Solo permanecía inmóvil bajo la luz amarillenta de un viejo poste. Al frenar, el reloj digital de su tablero marcó exactamente las 3:00. El camionero bajó la velocidad, pero en el momento en que sus faros iluminaron la figura, comprendió que no tenía rostro, no había ojos, ni boca, ni nariz, apenas una superficie lisa, como si la piel hubiera borrado todo rastro humano. Aterrorizado, pisó el acelerador y pasó de largo. Cuando miró por el retrovisor, la figura había desaparecido. Esa noche juró que escuchó golpes metálicos en el remolque durante kilómetros, aunque estaba vacío. El segundo testimonio vino de una enfermera que trabajaba en un hospital provincial. Su turno nocturno había sido tranquilo hasta que, a las 3 en punto, escuchó cómo alguien la llamaba por su nombre en un pasillo desierto. Pensó que era una broma de algún colega, pero al girar no vio a nadie. El eco resonaba en las paredes, y lo más perturbador fue que provenía del cuarto donde, horas antes, un paciente había fallecido. Reunió valor y entró. El olor a desinfectante era reemplazado por un hedor a tierra húmeda, como si la habitación hubiera sido removida desde abajo. La cama estaba vacía, las sábanas intactas. Sin embargo, al revisar el monitor apagado junto al lecho, vio cómo la pantalla muerta se encendió por un segundo, mostrando un latido constante, como si alguien siguiera conectado. Desde entonces, cada vez que entra a ese pasillo en sus guardias, siente que alguien la observa desde la penumbra. El tercer relato llegó de un estudiante universitario que vivía en un dormitorio compartido. Despertó sobresaltado justo a las 13:00, con la sensación de que alguien lo había llamado. Al abrir los ojos, vio que su compañero de cuarto dormía profundamente. Sin embargo, en la esquina, junto al escritorio, distinguió una sombra más oscura que la oscuridad misma. Una figura alta, sin rasgos definidos, lo miraba fijamente. Paralizado, intentó gritar, pero su voz no salía. Entonces escuchó un susurro en un idioma que jamás había oído. Palabras extrañas, graves, que vibraban en su cabeza más que en el aire. Cuando pudo mover el cuerpo, encendió la lámpara y la figura se desvaneció como humo.
Lo más perturbador fue descubrir al día siguiente que en la pared, justo donde la sombra había estado, había marcas negras, como huellas de manos quemadas. Estos testimonios, provenientes de personas sin relación entre sí, describen patrones demasiado similares para ser ignorados. El reloj siempre marca las 3, el ambiente se enfría de manera antinatural y las presencias parecen manifestarse con la intención de hacerse notar. Lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que permanece después. Olores imposibles, huellas en paredes, objetos fuera de lugar, secuelas físicas que no deberían existir. Cada relato es como un eco del mismo fenómeno. Puertas que se abren, voces que llaman, sombras que acechan. No importa si se trata de un camionero en medio de una carretera, una enfermera en un hospital o un estudiante en un dormitorio. A esa hora, todos parecen enfrentar la misma presencia. Una fuerza que no pertenece a este mundo y que busca abrirse paso, utilizando distintos caminos. Para quienes nunca han vivido algo así, todo esto puede sonar como exageración. Pero para quienes han sentido el frío en los huesos, han escuchado voces imposibles o han visto lo inexplicable, no hay duda. A las 3 de la madrugada, algo se abre. Y cuando se abre, lo hace en todas partes, sin importar quién seas o dónde estés. Mientras el guardia luchaba con lo que había visto, en otro plano de la historia se acumulaban documentos, notas y archivos que parecían dar forma a lo imposible. No se trataba de simples supersticiones populares, sino de un rastro silencioso que atravesaba siglos. Cada registro hablaba de un fenómeno idéntico, aunque disfrazado de distintas palabras. La apertura de un portal entre nuestro mundo y otro. Un umbral que siempre ocurría a la misma hora. En una biblioteca olvidada de Toledo, investigadores encontraron en el siglo XIX un manuscrito firmado por un monje dominico del año 1633. En él, el religioso describía cómo, durante varias noches, despertaba exactamente a las 3 y escuchaba golpes en la puerta de su celda. Pensó que eran bromas de sus hermanos, hasta que decidió vigilar en secreto. Esa madrugada, anotó que vio la sombra de una figura arrodillada frente a su puerta. Rezó en voz alta y la sombra desapareció. Pero el monje dejó escrito con mano temblorosa una advertencia que aún hoy eriza la piel. No eran hombres los que tocaban. Si respondes, se sientan a tu mesa y jamás se van. En otro extremo del mundo, durante la Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses destacados en Filipinas reportaron fenómenos extraños en sus diarios. Varios coincidían en que a las 3 de la mañana escuchaban coros de voces cerca de los campamentos, como si aldeanos invisibles rodearan sus tiendas. Lo más extraño fue que esas voces pronunciaban palabras en japonés antiguo, un dialecto que ninguno de los habitantes locales conocía. Algunos soldados aseguraron que quienes se atrevían a salir de la tienda nunca regresaban. Los oficiales clasificaron esos reportes como producto del cansancio y el miedo, pero los documentos sobrevivieron, ocultos en archivos militares. Más tarde, en la década de los 70, un equipo de parapsicólogos en Alemania realizó experimentos para registrar actividad paranormal en distintos horarios. Utilizaron cámaras, sensores de temperatura y grabadoras de audio en casas supuestamente embrujadas. Los informes, que jamás fueron publicados oficialmente, señalan algo inquietante. Todos los picos de actividad se concentraban entre las 2:50 y las 3:10 de la madrugada. En una de las cintas, reproducida en secreto por uno de los investigadores, se escuchaban claramente golpes rítmicos, seguidos de una voz masculina que decía: «La puerta está abierta». Lo más perturbador es que la casa estaba vacía en ese momento. Los hallazgos más impactantes provienen de cuadernos de campo de un sacerdote francés llamado André Beaumont, quien viajó por América Latina en los años 20 recopilando relatos de comunidades rurales. En un pueblo remoto de los Andes,
Los habitantes le contaron que cada vez que alguien moría, el espíritu regresaba a visitar su casa a las 3 en punto de la madrugada durante 3 noches seguidas. Beaumont escribió que él mismo presenció un fenómeno extraño. La silla de un difunto se movió sola frente a toda la familia, justo cuando el reloj de pared marcaba las 3 campanadas. Nadie gritó. Todos sabían que era normal, y lo más aterrador fue la naturalidad con la que lo aceptaban. Con el tiempo, distintos investigadores concluyeron que estas experiencias apuntaban a lo mismo, un patrón global, imposible de atribuir únicamente al miedo o la sugestión. Algo sucede a esa hora, algo que atraviesa culturas, religiones y geografías. Algunos lo describen como un descenso de energía espiritual, otros como un desgarro en el tejido de la realidad. Pero las coincidencias son demasiado exactas. El guardia que corría aterrorizado por los pasillos no lo sabía, pero su experiencia encajaba perfectamente en esos documentos olvidados. La puerta que había visto abrirse sola, la voz que lo llamó desde el sótano, el tiempo detenido en las 3:00, todo era parte de un rompecabezas que otros ya habían intentado armar en secreto. Y quizá lo más inquietante de esos archivos es que muchos terminaban abruptamente. Investigadores que desaparecieron, experimentos inconclusos, diarios que se interrumpen en mitad de una frase. Como si aquellos que miraron demasiado dentro del portal hubieran sido arrastrados por lo mismo que intentaban estudiar. Lo que parecía un fenómeno aislado se revela como una corriente subterránea que fluye bajo nuestra realidad, conectando testimonios separados por siglos. Un eco oscuro que siempre regresa al mismo punto, la hora maldita en que los relojes marcan las 3 y lo prohibido se abre paso. El corredor iluminado por aquella luz rojiza parecía extenderse más allá de lo humano. El guardia avanzaba con pasos torpes, intentando convencerse de que todo era un sueño, pero cada sonido, cada respiración, cada latido en sus sienes le recordaba que estaba despierto. El aire estaba cargado de un olor metálico, como si la sangre se hubiera evaporado y flotara en partículas invisibles. Las paredes cubiertas de símbolos no parecían estáticas, brillaban débilmente, se contraían como si respiraran. No eran simples marcas, eran sellos, advertencias que alguien había dejado allí siglos atrás para contener lo que habitaba en ese lugar. El pasillo lo condujo hasta una cámara amplia. El suelo era de piedra húmeda y en el centro había un círculo tallado, lleno de líneas que se entrecruzaban formando figuras incomprensibles. El resplandor provenía de grietas en el suelo, como si la tierra misma ardiera desde adentro. Y frente a él, al borde de la penumbra, 2 ojos brillaban con un fulgor amarillento. No parpadeaban, no se movían, simplemente lo observaban con paciencia, como un depredador que disfruta de la fragilidad de su presa. El guardia intentó retroceder, pero al girar descubrió que la puerta por la que había entrado ya no existía. El pasillo había desaparecido, reemplazado por un muro de piedra maciza. Estaba atrapado. La temperatura descendió bruscamente y su respiración se volvió dolorosa, como si aspirara fragmentos de hielo. Entonces lo escuchó. Una voz grave, que no parecía salir de ningún lugar físico, resonó directamente dentro de su mente. «Cruzaste». Cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero la voz continuaba, repitiendo frases en un idioma desconocido, con un ritmo hipnótico. Los símbolos en las paredes comenzaron a arder con un resplandor intenso, iluminando siluetas que emergían de la oscuridad. Eran cuerpos desfigurados, sombras que caminaban sin rostro, figuras que se arrastraban por el suelo dejando huellas de ceniza. El coro de voces aumentaba, como si docenas de gargantas invisibles entonaran un cántico imposible. El guardia gritó, intentando romper el trance, y corrió hacia el círculo central. En el instante en que sus pies tocaron las líneas grabadas, el suelo vibró bajo su peso. Una grieta se abrió frente a él, mostrando un abismo interminable.
Desde allí ascendió un viento ardiente que traía consigo lamentos, miles de gritos solapados que lo atravesaban como cuchillas. Intentó retroceder, pero una fuerza lo empujaba hacia el vacío. La presión en su pecho era insoportable, como si manos invisibles lo arrastraran hacia abajo. Con desesperación sacó la linterna que aún llevaba colgando de su cinturón. La encendió y por un instante el haz de luz atravesó la penumbra, iluminando aquello que lo observaba desde la oscuridad. No eran simples ojos, era un rostro incompleto, sin piel, donde los huesos brillaban con un resplandor interno. Su mandíbula se movía sin sonido, pero en su mente las palabras eran claras. «Te quedas». La linterna se apagó con un estallido y todo volvió a oscurecerse. El guardia sintió cómo su cuerpo era arrastrado hacia la grieta. La desesperación lo obligó a clavar las uñas en el suelo, desgarrándose los dedos contra la piedra. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el eco de miles de voces superpuestas. El viento aumentó, levantando polvo y ceniza que quemaban sus ojos. Ya no luchaba por escapar del lugar, luchaba por mantener su propia mente intacta. Entonces, de repente, el círculo en el suelo se iluminó con un destello cegador. Los símbolos ardieron con fuerza y una onda de energía lo lanzó hacia atrás. El portal se cerró con un rugido ensordecedor, como un trueno que sacudió todo el recinto. Las figuras se desvanecieron y el silencio regresó de golpe, un silencio tan profundo que sus propios jadeos resonaban como gritos. Cuando abrió los ojos, estaba tendido en el suelo del sótano del edificio, cubierto de polvo y con las manos ensangrentadas. La puerta que lo había arrastrado hacia aquel corredor estaba cerrada como siempre, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Miró su reloj. Eran las 3:01. Un minuto había pasado, solo uno. Pero en su memoria, aquel descenso había durado horas enteras. Se incorporó tambaleando, sintiendo el cuerpo entumecido. Estaba de vuelta, pero algo no era igual. Lo supo en el instante en que vio su reflejo en el vidrio de una ventana rota. Detrás de él, en el reflejo, una sombra alta permanecía inmóvil, observando cada movimiento. Giró de inmediato, pero no había nadie. El sótano estaba vacío. El reflejo, sin embargo, permanecía allí, sonriéndole con un rostro que no era el suyo. Había sobrevivido al portal, pero el portal no lo había dejado ir por completo. El guardia pensó que todo había terminado cuando despertó en el sótano. Creyó que lo que había vivido era un delirio causado por el cansancio, pero al intentar volver a la normalidad, comprendió que la experiencia lo había marcado para siempre. Subió las escaleras tambaleando, con la respiración agitada, intentando aferrarse a la idea de que el portal se había cerrado. Cada paso resonaba como un eco demasiado fuerte, como si aún estuviera dentro de aquel corredor imposible. Al llegar al vestíbulo, notó que las luces del edificio funcionaban otra vez, pero parpadeaban de manera irregular, como si una corriente invisible interfiriera. El reloj del vestíbulo marcaba las 3:02, apenas 2 minutos después de lo que había sentido como horas de agonía. Esa discrepancia temporal lo aterrorizó más que cualquier sombra. Significaba que el portal existía en un tiempo distinto, que lo que había visto no estaba regido por las mismas leyes de este mundo. Intentó continuar su turno, pero cada rincón del edificio parecía distinto. Los pasillos estaban impregnados de un olor persistente a humo y tierra mojada. El sonido de sus pasos no coincidía. Escuchaba un retardo, como si alguien más caminara detrás de él, imitando sus movimientos. Encendió la radio de seguridad para tranquilizarse, pero en lugar de voces humanas, solo recibió un murmullo grave, como si una multitud hablara desde un túnel lejano. Reconoció algunas palabras, aunque no entendía el idioma. Sin embargo, en medio del ruido, una frase se distinguió con claridad. No estás solo. Las noches siguientes fueron peores. Aunque intentaba dormir de día, siempre despertaba a las 3 en punto, sin importar lo exhausto que estuviera.
A veces lo hacía empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto. En otras ocasiones, su reloj de pulsera se detenía exactamente a esa hora, como si algo interfiriera con el tiempo mismo. Lo más inquietante fue descubrir que no importaba dónde durmiera, en su casa, en un hotel, incluso en casa de un amigo. Siempre despertaba a la misma hora, con la misma opresión en el pecho. Pronto comenzaron las alucinaciones, al menos eso pensaba él. En los espejos ya no veía solo su reflejo. A veces, detrás de su hombro, aparecía aquella sombra alta que lo había observado en el sótano. Nunca se movía, pero cada vez estaba más nítida, como si quisiera definirse poco a poco. En una ocasión, al pasar frente a un escaparate en la calle, vio su reflejo caminando con un retardo de medio segundo, como si no perteneciera al mismo tiempo que él. Esa noche, comprendió que no había escapado del portal, lo había traído consigo. Intentó contar su experiencia a un sacerdote, pero apenas comenzó a relatar los hechos, el hombre lo interrumpió. No parecía sorprendido, solo le advirtió con voz seria: si el portal se abrió para ti, nunca volverás a estar en paz. No se trata de cerrar la puerta, porque lo que cruzó ya no necesita permiso para entrar. El guardia salió de la iglesia con la piel erizada, entendiendo que no encontraría alivio en la fe ni en la ciencia. Los meses siguientes se convirtieron en una rutina de miedo. Sus compañeros comenzaron a notar su deterioro. Ojeras profundas, temblores constantes, ausencias repentinas en medio de conversaciones. Algunos decían que hablaba solo, que respondía a voces que nadie más escuchaba. En una ocasión, uno de ellos lo encontró en el sótano, de pie frente a la misma puerta, murmurando palabras en un idioma extraño. El guardia no recordaba nada después. Solo supo que despertó en su cama con las manos cubiertas de ceniza. Lo más aterrador ocurrió una madrugada, cuando su hermana lo visitó. Mientras conversaban en la sala, ella notó que el reloj de pared se detuvo exactamente a las 3:00. Él no dijo nada, pero supo lo que vendría. La casa se llenó de un frío insoportable y todas las luces se apagaron. La hermana gritó, convencida de que era un apagón, pero el guardia vio algo más. La sombra alta estaba en la puerta del pasillo, observándolos. La figura no se movía, pero su mera presencia impregnaba la habitación de un terror indescriptible. Cuando la luz volvió, la sombra había desaparecido. Su hermana se negó a hablar del tema después, pero desde esa noche nunca volvió a visitarlo de madrugada. El guardia entendió entonces que el portal no se había cerrado del todo, se había quedado con él, como una marca invisible que arrastraría hasta el final de sus días. No importaba cuánto intentara escapar, siempre habría un reflejo, un reloj detenido, un susurro en medio del silencio. El portal lo había reclamado, y cada madrugada a las 3 volvía a abrirse, solo para él. Ese fue el precio de haber respondido a un llamado que jamás debió escuchar. Dicen que cuando alguien cruza el umbral de las 3 de la madrugada, jamás vuelve a ser la misma persona. El guardia que protagonizó esta historia lo aprendió demasiado tarde. Podría haberse convencido de que todo fue un mal sueño, un episodio aislado provocado por el cansancio, pero las marcas permanecieron. No en su cuerpo, sino en su vida diaria, en cada rincón donde la realidad debería sentirse segura. Desde aquella noche, ningún reloj volvió a marcar la hora con normalidad. Siempre, sin excepción, algo interrumpía el curso del tiempo cuando llegaban las 3:00. Sus compañeros decían que en ocasiones lo encontraban parado frente a espejos, observando en silencio, como si hablara con alguien que solo él podía ver. Otros juraban que había momentos en que su reflejo parecía más alto que él, más delgado, deformado, como si una sombra usara su silueta para manifestarse. Nunca pudo explicarlo, y tampoco quiso, porque comprendía que hablar de ello solo atraía más la atención de lo que lo seguía. Lo cierto es que el portal nunca se cerró.
permaneció abierto dentro de él, como una herida que sangra en silencio. Cada vez que intentaba dormir, sentía el mismo frío que lo había atrapado en el sótano. Cada vez que caminaba por un pasillo oscuro, escuchaba pasos que no coincidían con los suyos. Y cuando buscaba refugio en la compañía de otros, descubría que la presencia no se ocultaba. Varias personas afirmaron ver sombras detrás de él, sombras que desaparecían en el momento en que alguien intentaba enfocarlas. El desenlace más aterrador ocurrió meses después. Una madrugada, exactamente a las 3, despertó con el corazón acelerado y la garganta seca. Miró alrededor y notó que su habitación estaba más oscura que nunca. Intentó encender la lámpara, pero el foco estalló en sus manos. En ese instante, el espejo del armario reflejó algo imposible. No estaba solo en la cama. Una figura sin rostro estaba acostada junto a él, inmóvil, como si lo hubiera estado observando mientras dormía. El grito quedó atrapado en su garganta, y cuando se atrevió a mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Sin embargo, el colchón seguía hundido, como si aún estuviera allí. Esa fue la confirmación de que el portal ya no era un lugar distante. Se había trasladado a su vida, a su casa, a su cuerpo. No importaba dónde estuviera ni cuánto intentara huir. El portal viajaba con él y lo seguiría hasta el último aliento. Ahora, cuando escuches esta historia, quizás te parezca exagerada. Tal vez pienses que es imposible, que todo tiene una explicación lógica. Pero antes de reírte de estos relatos, pregúntate algo. ¿Cuántas veces te has despertado de golpe a las 3 de la madrugada? ¿Cuántas veces has mirado el reloj con el corazón latiendo rápido, sin saber por qué? ¿Realmente fue un sueño lo que te despertó o algo te llamó desde el otro lado? La próxima vez que abras los ojos en plena madrugada y veas el número maldito en el reloj, recuerda esta historia. Recuerda al guardia, al camionero, a la enfermera, al estudiante. Todos ellos vivieron lo mismo y todos arrastraron consigo una marca que jamás desapareció. No intentes convencerte de que no pasa nada, porque cuando el portal se abre, ya no se trata de creer o no creer, se trata de sobrevivir al hecho de que algo del otro lado ya puso su mirada en ti. Y ahora te pregunto directamente, si esta noche despiertas a las 3, ¿tendrás el valor de mirar a tu alrededor o cerrarás los ojos con la esperanza de que lo que te observa desde la penumbra no cruce tu puerta? Esa decisión será tuya, pero recuerda, el portal no necesita tu permiso para abrirse. Ya está aquí, esperando. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas mi voz, alguien te está observando desde el reflejo más cercano. La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana, pregúntate si fuiste tú quien abrió los ojos o si alguien del otro lado te llamó. Y así, la historia del guardia termina, pero el eco de lo que vivió no desaparece. No se trata de un relato que puedas archivar en la memoria y olvidar después de unos minutos, porque la esencia de lo que escuchaste no se limita a él. Está aquí, latiendo en cada rincón oscuro, aguardando el momento exacto en que tu reloj marque las 3 de la madrugada. Piensa en ello. ¿Realmente crees que todos esos testimonios, esas culturas, esos documentos olvidados se equivocan? ¿Acaso miles de personas en distintas épocas y lugares imaginaron lo mismo al mismo tiempo? O tal vez, solo tal vez, todos miraron por la misma grieta durante un instante, y lo que vieron fue tan perturbador que sus voces quedaron unidas en una advertencia silenciosa para quienes aún no lo han vivido. El guardia creyó que había sobrevivido. Caminó de vuelta a su vida, pero la marca nunca se borró. Aún respira con dificultad al despertar a las 3. Aún siente la presencia detrás de su reflejo. Y aunque intenta convencerse de que sigue siendo dueño de su destino, lo sabe bien. Dejó una parte de sí dentro del portal y lo que cruzó con él sigue creciendo en las sombras, esperando el momento de reclamarlo por completo.
Ahora, mientras me escuchas, quiero que prestes atención a tu entorno. Tal vez estés en tu habitación, con la luz apagada, convencido de que estás seguro. Pero ¿y si no lo estás? ¿Qué pasa si el leve crujido en la pared no es la madera acomodándose, sino pasos lentos que avanzan hacia ti? ¿Y si el reflejo en tu ventana no coincide del todo con tus movimientos? ¿Y si en este mismo momento alguien susurra tu nombre, pero decides ignorarlo porque te aterra descubrir de dónde provino? La próxima vez que despiertes a las 3 de la madrugada, no intentes tranquilizarte con explicaciones fáciles. No pienses que fue casualidad, que tu cuerpo simplemente eligió ese instante para interrumpir el sueño. Pregúntate mejor qué fue lo que te despertó, porque si era solo tu cuerpo, pronto volverás a dormir. Pero si era algo más, algo que cruzó desde el otro lado, entonces ya no estarás a salvo, aunque cierres los ojos. No olvides lo que escuchaste aquí. El portal no necesita permiso, no espera tu consentimiento, no distingue entre creyentes y escépticos. Se abre donde quiere, cuando quiere, pero siempre a la misma hora. Y cuando lo hace, marca a quienes se cruzan con él. Algunos viven para contarlo, como el guardia. Otros simplemente desaparecen, dejando tras de sí relojes detenidos y habitaciones impregnadas de un frío que nunca se disipa. Te lo repito una última vez, no para asustarte, sino para que estés preparado. La próxima vez que abras los ojos y veas el número 3 en tu reloj, no mires a los lados, no te levantes, no intentes hablar, porque puede que no seas tú quien decidió despertar, sino alguien desde el otro lado quien te llamó. Y si respondes, aunque sea con un simple movimiento, esa será la señal que estaban esperando para cruzar. El guardia aprendió la lección tarde. Tú aún tienes la oportunidad de elegir. La pregunta es, cuando llegue esa hora maldita, ¿tendrás la fuerza de ignorar el llamado? ¿O caerás en la misma trampa, abriendo la puerta a algo que nunca se irá? Recuerda, el tiempo corre para todos, y mientras tu reloj avanza, el suyo sigue detenido, esperando el próximo minuto exacto en que los mundos se rozan. Solo falta que llegue la madrugada, solo falta que vuelvas a abrir los ojos. Entonces entenderás por qué tantos afirman con certeza que a las 3 de la mañana el portal se abre. Y si no me crees, está bien, porque cuando llegue esa hora no serán mis palabras las que recuerdes, sino la presencia que te observe desde la oscuridad de tu habitación.